Buen dato. Bueno, ya estamos en línea con Nicolás Brandoni, experto en medios digitales, CEO de Peak Studios, porque queremos analizar esta información que surgió hoy, que es un diagnóstico que preocupa, y es que la inteligencia artificial pondrá en jaque a casi el 25% de los puestos de trabajo en todo el mundo. Así que bueno, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Acá Nora Brioso, Tony, Roxana, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Acá preocupados con esta información. ¿Es tan así? ¿Un 25% de los puestos se pueden perder con la inteligencia artificial? Bueno, sí, yo no diría perder, sino más bien transformar. El reporte del Foro Económico Mundial, que habla del futuro del trabajo, menciona que una cuarta parte de los empleos se van a estar transformando. Esto significa, según el informe, que se prevé la creación de 69 millones de nuevos puestos de trabajo y la supresión o transformación de 83 millones de puestos. Si pensamos esto como supresión y no como transformación, estamos hablando de que se estarían perdiendo 14 millones de puestos de trabajo, pero realmente, en mi opinión, yo no creo que esto vaya a ser así, sino más bien que se va a transformar y que, bueno, los puestos de trabajo que quizás empiecen a quedar obsoletos, porque cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos principalmente de automatización y automatizar un montón de procesos que antes lo hacían las personas y ahora lo pasarían a hacer las máquinas. Pero bueno, con este avance también empiezan a aparecer un montón de otros puestos que antes no existían porque estas tareas las hacían humanos, ¿no? Claro, igualmente sería como un cambio también en las nuevas generaciones para estudiar nuevas carreras que se van a requerir. No sé, pienso en un ingeniero, ingenieros en cuanto a todo lo que tenga que ver con la computación o diseño o quizás gente también más relacionada con la tecnología. Sí, exactamente. Cuando, por ejemplo, mencionamos puestos que pueden desaparecer o transformarse, para ejemplificar algunos puestos, por ejemplo, cajeros de supermercados o de locales, conductores de vehículos, porque en este momento con el avance de los vehículos autónomos, también eso con el tiempo, taxistas, va a ir como transformándose, operarios de fábricas, analistas de datos, y si hablamos de puestos que van a empezar a aparecer y que los cajeros en las autopistas, ¿no? Automatizadas, también, digo, que pases tu tarjeta y punto y vayas, sí. Exactamente, eso está pasando hoy por hoy con el sistema de pase automático, sí. Que hay muchas cosas que ya las empezamos a vivir con el tiempo, porque la inteligencia artificial no es, si bien ahora, digamos, está teniendo un salto muy exponencial y mucha difusión por la aparición de modelos de lenguaje generativos, como el que se escucha mucho últimamente, que es ChatGPT, la inteligencia artificial está aplicada en un montón de áreas, en la medicina, por ejemplo, en el análisis de datos también, pero bueno, si hablamos, por ejemplo, de puestos que se van a crear, especialistas en ética de inteligencia artificial, por ejemplo, es un puesto muy importante, pues estamos en un momento de transición a las máquinas. Claro. Y hay pocos, o sea, esto es algo que, si bien viene pasando hace un tiempo, ahora empezó a avanzar muy rápido, tan rápido que ni siquiera hay una regulación. La regulación está provista para lanzarse el año que viene en Europa. Pero hay un código de ética, porque el otro día hablábamos acerca de si le damos una orden, por ejemplo, así como al chat, no sé, al OpenAI, un chat de inteligencia artificial, uno le dice a que haga, le dice una orden o le da una orden, que sea, por ejemplo, contra la humanidad. ¿Hay algún código de ética en el cual regule las órdenes que se le da a través de la inteligencia artificial? Bueno, sí hay un código de ética, pero ese código de ética es propio del desarrollador de la inteligencia artificial. En el último tiempo apareció una noticia que se llamaba Chaos GPT, que es una persona que agarró la misma tecnología que usa ChatGPT, que bueno, acá como un dato, ChatGPT uno
puede chatear con la inteligencia artificial y obtener respuestas de tipo humana. Después de eso apareció algo que se llama AutoGPT, que no hace falta que haya más interacción humana. O sea, yo como humano le doy una sola instrucción y la inteligencia artificial empieza a autopreguntarse cosas, empieza a crear otras inteligencias artificiales para alcanzar el objetivo que yo le di una vez. Y ahí una persona creó, esto es un supuesto porque nadie lo vio, si no es un video de YouTube, que hizo una adaptación de este AutoGPT, esta inteligencia artificial autónoma, para el mal, y le dio una instrucción que fue destruir a la humanidad. Mira, no lo había visto, pero lo primero que pensé fue eso, digo, porque en realidad así como lo podés hacer para cosas como prácticas y qué sé yo, que me haga un balance, que me edite un prólogo de un libro, ¿por qué no decir si en realidad todos los misiles hoy están conectados a través de sistemas de computación? Puedo dar una idea, una orden, ¿y qué pasa con eso? Si no hay un código de ética que lo corte. Sí, completamente. La regulación se viene trabajando. A ver, hoy por hoy no es algo que pueda suceder esto de que una inteligencia, pero la realidad es que tiene que aparecer una regulación también porque puede tener un impacto muy fuerte en lo político, en la desinformación. O sea, venimos de épocas donde la desinformación y las fake news eran noticia todo el tiempo, que no se sabía si algo era real o no, y ahora con la aparición de la inteligencia artificial, de golpe, no sé si vieron la foto del Papa Francisco con una campera blanca, que eso no era real, era inteligencia artificial, o mismo la entrevista a Schumacher, el corredor de autos, que tampoco era real. Cristina Kirchner cantando un rap. Bueno, en ese contexto, Brandoni, la verdad es que yo le agradezco la inteligencia artificial porque entonces los periodistas vamos a tener trabajo porque una vez más su labor será reivindicada como aquellos que realmente llevan información verdadera a la población, por más que intenten desde sectores políticos destruir al periodismo, como siempre lo han hecho, los sectores del poder siempre quisieron censurar al periodismo. Bueno, parece que esta inteligencia artificial no es tan perfecta en ese sentido y se va a necesitar la concurrencia de periodistas humanos que informen a otros humanos de una manera correcta. Sí, completamente, porque en manos de una inteligencia artificial puede aparecer muchísima información de manera muy rápida, pero en verdad lo que va a pasar con el tiempo, y te digo que casi inmediato, hoy por hoy la preocupación principal es cómo yo puedo detectar si algo es real o no. Claro. Entonces, si lo emite un periodista que yo conozco, está bien, puedo saber que esa fuente, digamos, es confiable para mí. Claro. Pero de todas maneras, hay otras complejidades en el medio, porque yo de pronto puedo, si quiero replicar a partir de esta charla y de otras, yo escucho tu programa, por ejemplo, y cargo todos tus programas en mi inteligencia artificial y puedo copiar tu voz y yo puedo en tiempo real hablar con tu voz y puedo copiar tu cara también. Y entonces puedo hacer una videollamada con tu voz y con tu cara y cómo alguien sabe que no sos vos o que sos vos. O sea, sí, empiezan a borrarse de los límites de la realidad, casi una novela de ciencia ficción de Félix Catí. Exactamente, imagínate, no sé, Biden, alguien que replique con todas las horas grabadas de Biden, los discursos dados y que salga en una red diciendo, bueno, se declara la guerra nuclear, qué sé yo. Completamente. No sabes cómo dispara esa, después hasta que pensaste que era un fake o no, quizás alguien se enloquece, no sabes. De cualquier forma, hay que decir... no tenemos que ser apocalípticos en ese eterno debate que hay por las nuevas tecnologías entre apocalípticos e integrados, como decía Humberto Eco. En realidad debemos ser integrados, creo yo, porque, no sé qué opinará ustedes, Brandoni, porque creo que estamos viviendo un momento extraordinario de la humanidad. Yo estoy plenamente convencido que esta cuarta revolución industrial tecnológica que se está llevando adelante es parte de un momento único de la humanidad. Inclusive creo que es una revolución tecnológica y del capitalismo superior a la primera y a la segunda revolución industrial. Le diría porque hay tres tecnologías fundamentales que son la inteligencia artificial, la Internet de las cosas y la robotización que va a cambiar el panorama del mundo, todo entero. Así que yo creo que en mi caso particular, para mí es un privilegio estar viviendo este momento de la humanidad. Sí, la verdad es que me gusta mucho lo que decís y coincido completamente.
sí pienso que se debe trabajar en la regulación y también, más allá de eso, se debe educar alrededor del uso de esta tecnología, porque esto es algo muy nuevo, se pueden hacer muchísimas cosas, pero también se puede usar para un lado que puede ser negativo, por lo menos hasta que llegue, ¿no?, las regulaciones y que todo esté más sólido. En este momento es todo muy de testeo. Pero esto que mencionabas recién de la revolución industrial, me gusta mucho porque es un claro ejemplo de cosas que ya pasaron. O sea, en la época de la revolución industrial también se transformaron muchísimos trabajos y se puede hoy por hoy ver esa transformación. Por ejemplo, podemos hablar de, qué sé yo, artesanos o trabajadores manuales que cuando llegaron las máquinas se transformaron en operarios de fábrica. Claro, con un horario de 8 horas, y hay muchas cosas que todavía siguen en el horario fábrica, en la época de la revolución industrial, como en la educación de nuestros hijos. Bueno, pero eso es lo que está cambiando. Está cambiando. Los talleres, sí, los talleres del mundo son las cuestiones que están cambiando, claro. Y pienso que estas nuevas posibilidades que abre la robotización y la Internet de las cosas y la inteligencia artificial van a dar mayor productividad a las economías del mundo, y eso significa mayor bienestar, mayor riqueza. Ya no estamos hablando de Argentina, que tiene unos problemas insólitos típicos de países en vías de desarrollo. Estamos hablando que la Argentina no tiene que perder este tren de modernidad. Completamente, e incluso estos avances que empiezan a automatizar, así como en la revolución industrial se automatizaron un montón de trabajos manuales o se mecanizaron, en este momento se empiezan a automatizar también un montón de trabajos que los desarrollan personas. Entonces, ¿qué pasa? Los conocimientos duros de ciertas materias hoy empiezan a ser automáticos y las personas empezamos a tener más la necesidad de adoptar nuevas habilidades o empezar a aprender nuevas habilidades que son más bien habilidades blandas, ¿no? O sea, liderazgo, la comunicación, hay el marketing. Completamente, la agilidad, el pensamiento creativo principalmente, porque claro, la inteligencia artificial no es creativa, genera contenido sintético, pero no es creativa. Entonces, bueno... La resiliencia también, para que la gente que tiene que cambiar frente a algo nuevo, viste, no se te quede deprimida, sino que diga, bueno, frente a esto, a ver, este desafío, ¿cómo me paro, cómo me enfrento, cómo hago? No sé, mis tíos, por ejemplo, tenían imprenta gráfica con las máquinas alemanas y... viste que había como unas letras como eran de molde que ponían y hacían claro cosas, sí. Y con una pincita iban qué trabajo cada letra, claro, letra por letra y le ponían la tinta, y estoy hablando que cerraron la imprenta en el 2000, o sea, trabajaron y pasaron 23 años y hoy no se nos puede ocurrir una linotipo, la tinta, el papel, es como una cosa que estás hablando de hace millones de años, y pasaron 23, o sea, una locura. Muy rápido te tenés que adaptar a lo nuevo. Sí, totalmente, y también yo creo que nos adaptamos bastante rápido, porque más allá de la revolución industrial, en lo que fue y es la revolución digital, también un montón de trabajos se redujeron o desaparecieron. Por ejemplo, los trabajadores de las centrales telefónicas, los operadores, eso se redujo considerablemente. Los técnicos de revelado de fotografías analógicas, los agentes de viajes, son trabajos que no desaparecen, pero se reducen muchísimo y son reemplazados por o aplicaciones. Sí, exactamente. Y no nos damos cuenta, quizás, pero van habiendo un montón de cambios de una manera paulatina, ¿no? Tampoco es algo que va, digamos, es gradual, va pasando durante años y años y no nos damos cuenta quizás todos los avances que están sucediendo, y yo entiendo que en este caso va a pasar lo mismo, solo que bueno, es algo como bastante impresionante, porque lo vimos en ciencia ficción y muchas cosas muy parecidas en libros de Isaac Asimov, por ejemplo. Sí. Vemos cosas muy similares a lo que está pasando. La ciencia ficción en general es medio apocalíptica, entonces es lógico que lo relacionemos con algo por ese lado, pero no tiene por qué ser así.
Exactamente. Bueno, tenemos un gran desafío por delante, realmente, la humanidad completa. Pero lo importante es saberlo y entender cómo pararnos y posicionarnos frente a esto que ya es así, que ya viene, que es imparable, ¿no? Completamente. Nicolás, muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Era Nicolás Brandoni, experto en medios digitales, CEO de PIC Studios.